¿Cómo es la vida en El Salvador en pocas palabras? Tranquilidad y una gran paz. Hasta que entró nuestro presidente Nayib Bukele, todo ha cambiado. Pues para mí, vivir en El Salvador, bueno, ahora es sobre todo la seguridad, la tranquilidad de salir a trabajar. Con el gobierno que tenemos ahora es súper bien. Todo es sorprendente, las playas, que los paisajes, todo es sorprendente. Lo que más me gusta es la gente. La gente, ¿verdad? Que literal, yo he ido a otros países y es más, tengo compañeros que vienen y catalogan el hecho de que les gusta bastante el tema de servicio al cliente de nosotros y la hospitalidad. Extraño mi país, como cualquiera. Extraño mi gente, extraño la comida. Cuéntame un poquito acerca de la economía. ¿Cuánto es un salario promedio acá en El Salvador? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. Yo soy Valerizada. Y yo soy Emmanuel Vieira. Y en este video queremos descubrir cómo es la vida acá en El Salvador. Vamos a estar preguntándole a gente en la calle cómo es la política, la economía, la sociedad, la seguridad y todas esas cosas que ustedes también se deben estar preguntando. Debo declararme fan de las publicaciones que hace el presidente, así que en este video vamos a comprobar si todo lo que se ve en redes sociales es exactamente igual a lo que se vive acá. Si viste nuestro primer video, quizás sepas dónde estamos en este momento. Por allá tenemos la biblioteca, por acá de este lado tenemos el Palacio Nacional y sentimos que el centro histórico de San Salvador es el lugar perfecto para hacer este video y comenzar agarrando personas así desconocidas y hacerles todas estas preguntas. Acompáñanos. ¡Ya no huyen! No espanto las palomas. Me encuentro con el señor Guillermo y quiero preguntarle cómo es la vida en El Salvador en pocas palabras. Tranquilidad y una gran paz, una gran libertad de andar ahora aquí en El Salvador. ¿Y siempre ha sido así? No, jamás no era así. Hasta que entró nuestro presidente Nayib Bukele, todo ha cambiado. ¿Cómo era antes? Antes era tremendo. Yo trabajo aquí en el mercado, en la zona de mercado, San Salvador, todo aquí va. Soy vendedor ambulante. Vi muchas cosas, muchas muertes a diarios. Ahí eran 4, 5, 6 muertos diarios, wow, de todos los días. Una vez hubieron hasta unos 10, solamente en una mañana. ¿En el mercado? Entre vigilantes y pandilleros. ¿Y ustedes, por tener un puesto en el mercado, tenían que pagar a las maras o a alguna persona para poder estar allí trabajando? Yo nunca lo hice porque nunca acepté agarrar un puesto o comprar un puesto. Fue por eso, porque aquí todo el mundo pagaba extorsión. Claro, porque si no se sentían inseguros, ¿no? Inseguros, solamente así podían estar seguros. Claro. Pero gracias a Dios hoy ya no se hace eso, pero uno vende con una tranquilidad. Me acuerdo que antes yo no sentía tranquilidad porque de repente se oían balazos a la par de uno, caían muertos, ya la gente se corría, ya no se vendía, pues. Pero hoy gracias a Dios sí ya se vende normal. Es bien bonita, de varios aspectos, las playas, los lugares turísticos. Ya si es de trabajo ya es muy distinto. ¿Cómo así? No te dejan vender a gusto en el centro, tenés que andar corriendo de los del CAN. Vendedores así que andan en carreta, así vendedores como yo que vendemos sorbete. Los del CAN nos andan jodiendo, pues. ¿Quiénes son los del CAN? Disculpe, que soy extranjero y no conozco. Los que son los municipales de parte de la alcaldía de San Salvador. Ok, y ellos no los dejan vender en la calle. Supuestamente son órdenes desde muy arriba. Claro. Donde dicen que no te pueden dejar vender por órdenes de arriba. Exacto. Del orden de arriba va hacia abajo. Hacia abajo y es donde nosotros como vendedores ambulantes no nos dejan vender. ¿Y eso ha sido así toda la vida o...? Y fíjese que no, ya nomás que de este alcalde que tenemos ahorita es que nos han pinchado de una manera de agalán. Ok. Donde la mayoría de vendedores así como nosotros, me imagino que sacan a sus hijos adelante con sus estudios, claro, para poder ser algo más en la vida.
Claro. Pero así como estamos hoy en día, está algo duro, mi rey. Pues para mí, bien, todo normal. Pues para mí, vivir en El Salvador, bueno, ahora es sobre todo la seguridad, la tranquilidad de salir a trabajar. Con el gobierno que tenemos ahora es súper bien. ¿Ha mejorado mucho desde que está Bukele en el poder? No, sí, ha mejorado un montón, la verdad, un ¿Cómo era montón. antes? Es una vida tranquila, relajada, pues llena de trabajo, pero también de buenas personas y el ambiente es súper bonito. Literalmente accesible a todo, porque una de las ventajas que tenemos es que si te gusta montaña, te gusta playa, en un día puedes hacer las dos. Bueno, puedes estar en ciudad, puedes hacer muchas actividades en un día. El tráfico, como en todos lados, es pesadito, pero si te organizas y tu trip es viajar, puedes empezar un desayuno en montaña, terminar un almuerzo en la playa y terminar una cena en un restaurante bastante bonito. Bueno, la vida en El Salvador es súper genial, la gente es súper amable, muy trabajadora, siempre encuentras gente muy dispuesta a colaborar cuando tienes algún accidente, un percance, la gente es muy amable, muy dispuesta y muy trabajadora. Pues la vida acá en El Salvador es, como decimos nosotros, súper chiva. Si vos visitas, por ejemplo, playas, lugares turísticos como, por ejemplo, el lago, los planes de Renderos, la pasas súper bien, hay un ambiente súper chivo, somos de bastante ambiente y pues ya sea caliente, frío, siempre hay un buen como calorcito salvadoreño. ¿Sientes que la vida ha cambiado en los últimos años en El Salvador? En algunos aspectos sí. Como por ejemplo, La seguridad. ¿sientes que la seguridad ha cambiado mucho? Ha cambiado bastante. ¿Desde cuándo específicamente? Bueno, desde el primer periodo que agarró el presidente. Ok. Ajá. Antes, o sea, para mí era como un miedo ir, yo que viajo en el transporte público, era como un miedo de que si saco mi teléfono me lo pueden robar, de que tal vez he cobrado mi salario y también me lo pueden robar. Entonces, eso ha sido como un alivio para nosotros. ¿Alguna vez tuviste como alguna experiencia o algún amigo conocido negativa antes de que llegara Bukele? Yo sí tuve experiencia. Ah, ¿sí? Una vez viajando a El Salvador, ¿a dónde iba? Hacia Soyapango, creo que iba ese día, pero eso fue hace bastantes años y me robaron el teléfono. Entonces fue una experiencia horrible. Entonces para mí eso siento que sí ha cambiado un montón y se siente como más seguro todo. Sí, en mi familia, en mi lugar, sí, hemos aumentado las ventas bastante, más que antes. ¿Verdad? Antes, tal vez por el temor, la gente no salía y no se vendía poco. Hoy, gracias a Dios, sí se vende. Ya a las 12, ya terminé, porque aquí estoy descansando porque ya terminé mi venta. Por todo el día. No, yo hago 2 viajes, uno en la mañana y en la tarde. ¿Y qué vendes? Y yo hago bolsitos como para meter celulares. Nosotros elaboramos como familia. Ay, qué bien, es un negocio familiar. El negocio familiar. Pues quizás hay más como lugares para ir, es más tranquilo como para ir a los lugares, quizás hay más como ventas en los pueblos o en diversas partes de El Salvador. Ya no solo está como concentrado en algunos lugares, sino que ya está como más diversificado. Ahora está mucho mejor, porque siempre hay detallitos, pero es mucho más accesible. Tú puedes irte al centro, hay muchas actividades que puedes realizar. Ya no andas como que con el teléfono así, de que mire, me lo guardo, casi que me lo meto bajo el calcetín, etcétera. No, ahora hay mucha accesibilidad, hay mucho turismo también, bueno, ustedes creo que lo han notado. Sí, turismo, claro. Entonces, el tema de seguridad ha mejorado bastante en nosotros y hay muchas zonas, bueno, aquí donde estamos en el centro comercial, es bastante seguro, pero tú puedes ir al centro y vas a sentir la misma tranquilidad como estar acá. ¿Y las ventas, Samuel, antes eran mejores o ahora son mejores? Hoy han bajado, antes eran mejores. Antes sí, mire, si usted quedaba en esta esquina, en menos de 10 minutos, usted esos 50 pesos ya los tenía. Hoy ya no. Hoy se va para la casa con 15 y con 10 dólares. Guillermo, ¿y estás de acuerdo con la reelección del presidente? Toda la vida, toda la vida.
y si él sigue, mucho mejor. ¿Y sientes que aquí hay libertad de expresión, que las personas pueden decir lo que sea y tener libertad de pensamiento, así vaya en contra de lo que se está manejando ahorita y no va a pasar absolutamente nada? No, aquí toda libertad, tenemos toda libertad, salimos a cualquier hora, uno se manifiesta de cualquier cosa que sea normal, va. Tampoco vamos a estar hablando en contra del gobierno, si aquí, aunque se puede hablar, va, pero porque no tenemos nada que hablar, todo está excelente. Okay. Creo que es un tema polémico. Legalmente, pues creo que no está permitido. Hicieron algunas cosas para darle viabilidad legal, por así decirlo, pero surgen muchas dudas en torno a eso. Sin embargo, está haciendo un muy buen liderazgo y creo yo pues que debe de continuar ese trabajo que está haciendo. ¿Y estás de acuerdo con esa reelección? Por mí que se reelija hasta cuando quiera. O sea, ¿estarías de acuerdo con que se reelija más veces? Sí, 100%. ¿Y si se vuelve a reelegir por tercera vez, votarías también por él? Sí, 1000 veces, porque sí ha mejorado un montón todo. Incluso donde yo vivía antes, era como que tal vez no era de que muy inseguro para los que vivíamos ahí, pero no era como que podíamos llevar amigos de otros lados o lugares, no era como lo mismo, pero ahora sí, se puede llevar como a familiares, a otros familiares que viven en otros lugares y se siente más seguro pues todo, andar de noche, se siente más seguro todo. ¿Y tú estás de acuerdo, Katy, con la reelección del presidente? Sí, estoy súper de acuerdo. La verdad sí estoy bastante de acuerdo porque, como le digo, en la delincuencia sí hemos mejorado un montón, en el turismo hemos mejorado también un montón, y lo está y lo sigue explotando hasta el día de hoy, pero en la economía sí se está quedando un poquito lejos porque pues no veo, yo por lo menos yo en lo personal, no hablo por todos sino por mí, no veo un cambio tan drástico como lo hemos visto ahora en lo que es la violencia y lo que es el turismo, que se ven hasta en otros países. Claro. Entonces creo que sí estoy de acuerdo con la reelección de él, porque nadie quiere volver al pasado, pero sí sería bueno que también viera otros puntos en los que tiene que mejorar él. Samuel, ¿tú apoyas el gobierno actual? Sí, en parte sí, en parte no, porque sí, en parte sí hay seguridad, va. Exacto. Pero así como ahorita no, porque la mayoría somos vendedores, pues, y yo les entiendo a la mayoría. Claro. Porque mis padres fueron vendedores y mi hermano es otro vendedor. Cuéntame un poquito acerca de la economía. ¿Cuánto es un salario promedio acá en El Salvador? Un salario promedio alrededor, si mal recuerdo, del básico como 400 y fracción. Son $365 mensuales. ¿Es el mínimo o el promedio? El mínimo. ¿Y la gente gana eso o suele ganar un poquito más? Hay otros que ganan más, un poquito más, ¿va? Pero hacen sus horas extras quizás, ¿va? Claro. Y mi sueldo yo me lo hago. Claro, por el negocio. ¿Y crees que con eso alcanza para vivir, para una persona? No, depende también de lo que uno gaste. Exacto. Ajá. Como se gana, si se gasta. ¿Me puedes hablar de tu caso, por ejemplo? ¿Cuánto pagas de renta del apartamento, la casa? Lo menos que se paga son 50, 70 dólares. Ajá. ¿Pero por una habitación o por un apartamento entero? Un cuarto prácticamente. Un cuarto. Sí. Y el resto de los servicios como agua, luz, teléfono, internet. Aparte del gasto. ¿Cuánto más o menos puede ser un gasto? Bueno, como de agua son como unos 5 o 6 dólares. De luz, depende también los equipos que tengas. Si tienes refri, salen como 50, 60 dólares. Ok. Ajá. ¿Y el teléfono, el internet y eso? No, depende también. Si usted paga un plan de 15, 18, 20 dólares. Ok. ¿Y aproximadamente cuánto se gasta para vivir acá? O sea, una renta en comida o algo así. Dependiendo de la zona, pero digamos, clase media podría estar gastando, podría sobrevivir con 800 dólares. Con 800 dólares se paga renta, comida, servicios básicos. Sí, 800 dólares pasa renta y comida. ¿Y cuánto necesitas al mes para vivir acá? ¿En mercado, en pago de alquiler o en servicios? Bueno, yo digo que, bueno, en mi caso no sé, pero yo mis ventas son a diario, yo vendo $75 diario. Ok. 75 a 80 dólares diario. ¿Y cuánto gastas más o menos al mes? Al mes pago de mi venta,
para la comida, pago de universidad de mi hijo, de mi hija colegio, y ya tengo un varón que ya trabaja, ¿va? Y los gastos de la casa, y vamos a decir unos al mensual que hace unos $800. Ok. Y ahorita, para mí sí. Porque vives con tus padres. Ajá. No, sí, vivo con mi mamá y entonces ahorita para mí sí, porque es como los gastos, pago mi universidad, pago mis cosas, entonces ya en un futuro, ya preparándome, ya sería otro salario, ¿verdad? ¿Cómo es el sistema de salud público acá en El Salvador? Yo he visitado más que todo unidades de salud, excelente, buen servicio, buen lugar, buena higiene, todo, un gran cambio total. Yasmín, cuéntame un poquito acerca de los estudios acá en El Salvador. ¿La universidad es gratis o se paga? ¿Cuánto se paga? ¿O cómo es? La universidad, está una pública, que es la Universidad de El Salvador, la nacional, pero esa, digamos que no te requiere que tus padres te apoyen. Ok. Entonces, yo... O sea, elegí una privada, porque como trabajo, entonces sí es un poquito elevado el precio, pero se puede. Alguien que quiera, sí se puede. Ok, ¿cuánto se paga más o menos por semestre, o mensual, o por año? No sé cómo es el sistema. Sí, la mensualidad donde yo estudio, que es la pedagógica, son $60 mensuales. Ok. Y ahí sacas la licenciatura en 5 años de carrera, ¿no? 5 años. En 5 años se saca, pero sí es un sacrificio. Es duro. Sí, es duro porque, por ejemplo, hay horarios que, por ejemplo, no tengo que estar ahí a las 6:50 de la mañana. Porque a esa hora empiezan las clases y de ahí es algo que a las 10:10 y corriendo para el trabajo. Claro. Entonces sí, es bien complicado. Te estás esforzando un montón en estos años. Sí, un montón, pero va a valer la pena. Claro que sí, estoy seguro que sí. Yasmín, veo que trabajas en una tiendita de accesorios de mascotas o algo así. Sí, la marca es colombiana, Okay. Se llama Kinky. Vendemos accesorios para perritos, vendemos collares, vendemos plaquitas. Yasmín, hablando ahorita o pensando en tu trabajo de las mascotas, yo vi que Bukele inauguró como una clínica para perros, así, algo de, bueno, no sé si solo para perros o para todo tipo de mascotas. Para todo, es para gatitos, para perritos, para... Cualquier animal prácticamente. Prácticamente, ajá. ¿Y has ido para allá o sabes cómo funciona? No he tenido la oportunidad de ir, pero el nombre es Chivo Pets. Chivo Pets. Vamos a tratar de conocerla porque me dijeron que era... No, sí, es súper buena. Que era gratis o se pagaba nada más 25 centavos, algo así. El presidente Nayib Bukele se implementó lo de la Chivo Wallet, que entonces en esa aplicación se paga, ¿qué? 25 centavos por una inyección, 25 centavos por un examen de tu perrito, o sea, te sale como lo que pagas afuera, que digamos son $70 en exámenes, allá lo pagas quizás como en $2, $3, se podría decir. ¿Me puedes explicar más o menos cómo es eso de Chivo Wallet? Que no tengo idea. Es una aplicación donde se instaló como el Bitcoin acá en El Salvador. Okay. Entonces el presidente Nayib Bukele quiso implementar eso acá como para, no sé si para la economía o para algo de El Salvador, para mejoría. Entonces, para la apertura, nos invitó a todos los salvadoreños a de que quien la instalara con su número de DUI y todo tenía $30, o sea, como gratis. Entonces eso lo podías canjear como en cualquier establecimiento de que aceptara ese Chivo Wallet. Que por ejemplo el Super Selecto es el súper famoso de usar eso. Entonces es como un dinero, pero como virtual se podría decir. Exacto. Y chivo es una palabra muy usada acá en El Salvador, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa chivo? Chivo es como, qué genial, o qué bueno. Porque en nuestro país chivo es el animal, como la cabra, chivo, pues, un chivo, sí. exacto. Típicamente es como, o sea, nosotros lo conocemos así, pero es como que alguien dice, hey, qué chivo, ay, qué bueno, que me alegro. Eso qué es fino, diríamos chivo. nosotros en Venezuela. Y acá. O qué chimba, dirían en Colombia también. En Colombia, pero acá es como que genial, qué chivo. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Yasmín, por la entrevista. Samuel, ¿qué es lo que más te gusta de vivir acá en El Salvador? Voy a los lugares turísticos, las playas y las mujeres hermosas aquí en El Salvador. A mi esposa, pues. ¿Cuál es tu playa favorita de acá de El Salvador, Samuel? El Tunco. El Tunco. Ayer estuvimos por ahí y de verdad que es espectacular. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir acá en El Salvador? Que hoy tenemos paz. Ya no andamos con el temor
Hoy salgo con la familia, con mi esposa, con mis hijos, salimos libertadamente a cualquier lugar, a las playas, a los parques, vamos, una gran paz, una gran tranquilidad. ¿Y qué es lo que menos le gusta vivir en El Salvador? Lo que menos no me gusta, yo digo que nada, me siento bien, no necesito ir, como dice la gente, un sueño americano de Estados Unidos, no necesito yo, eso no necesito. Estoy bien, me siento bien en el país. ¿Has construido tu sueño aquí? Gracias a Dios sí, tengo mi camioneta, tengo mi casa y gracias a Dios, va, el esfuerzo mío y últimamente con la ayuda del gobierno. La gente. Es muy amable, ¿verdad? Ajá, es amable y creo que es súper tranquilo. Sí. Lo que más me gusta es la gente. La gente, ¿verdad? Que literal, yo he ido a otros países y es más, tengo compañeros que vienen y catalogan el hecho de que les gusta bastante el tema de servicio al cliente de nosotros y la hospitalidad. Entonces tú puedes encontrarte aquí con gente que es bien amable, bien servicial y claro, te ayudan y te generan ese ambiente de familiaridad. Totalmente de acuerdo contigo. En los pocos días que llevamos acá en El Salvador, así mismo lo hemos sentido. Todo el mundo nos ha brindado ayuda cuando la necesitamos e incluso cuando no. De verdad que estamos muy agradecidos con los salvadoreños. Las pupusas, es lo que más me gusta. De acuerdo contigo. Sí. Sabes que las pupusas son muy parecidas a nuestras arepas. Nosotros somos venezolanos. Las arepas son muy ricas. ¿Las de ustedes qué traen? Bueno, son igualitas hechas con harina de maíz y luego son abiertas y rellenas, mientras que ustedes como que las rellenan y luego las ponen en la plancha. Correcto. Nosotros las cocinamos sola la harina de maíz, o sea, la masita, y luego la abrimos y la rellenamos. ¿Y vienen acompañadas de algo? Sí, con carne, con pollo. O sea, las de nosotros son más grandes porque les metemos adentro carne, como las pollo. Colombianas. Algo así. Algo así. Son mejores que las colombianas. Mira, me encanta la playa, me encanta que también rápido está el volcán, las montañas, y hay muchos lugares que visitar, muchos pueblos muy pintorescos también, que son muy bonitos de visitar, muy pacíficos, y siempre encontrás cosas muy interesantes en esos pueblos, en esos lugares, en las montañas, en la playa. ¿Y sientes que ha habido un incremento en el turismo en los últimos años? Sí, definitivamente se está viendo mucho más turismo que antes, y pues eso es muy interesante porque nota pues que la marca país se está viendo de mejor manera a nivel internacional. ¿Y qué consideras que ayudó a que ese turismo incrementara? Mira, en parte hay mucha mejor clima de seguridad. La economía también está repuntando mucho más. Hay muchos sectores también que están creciendo, como es el sector inmobiliario, el sector de servicios, tecnología, cosa que antes estaba como un poco dormido. Hoy siento que se está repuntando mucho más y creo que eso está ayudando a poner al país en los ojos del mundo. Sin dudas. Y para cerrar, Rudy, ¿algo que no te guste o algo que cambiarías de El Salvador? Muy difícil, pero... O varias cosas, si son varias, pues las que sea. El tráfico. El tráfico. El tráfico nada más, porque no es como en otros países, pero a veces sí dura algo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Gracias. ¿Qué es lo que menos te gusta de El Salvador o qué cambiarías si pudieras? Uy, que hay mucha gente inocente adentro de las cárceles. Eso cambiaría yo de que la gente inocente saliera. ¿Y por qué crees que hay mucha gente inocente dentro de las cárceles? Por mala lengua. No me acuérdese que, digamos así, suponer, solo porque usted le hablaba X motivo y razón de circunstancia, ya lo tratan como ya vínculo de las pandillas. Sí, o sea. ¿Conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que esté conocido, amigo, primo, familia, que esté dentro? preso? Sí. Mi hermano. ¿Y hace cuánto entró? Ya tiene el año. Sí. ¿Te dijeron cuándo va a ser la fecha del juicio o ya lo procesaron? O... No se sabe todavía porque no nos dan información de él. ¿Y en dónde está preso? En Mariona. Mariona, ese no es el Secot, ¿verdad? No, ese es otro. Ese es otro. Sí. Mi hermano está ahí. Ahora me tengo que esperar un año más para ver qué tal, si sale o no sale. Claro. Pero ni modo. ¿Pero tu hermano estaba como tatuado o era parte de una pandilla o fue como...? Nada.
Nada, gracias a Dios. Digamos que yo soy vendedor porque siguió los pasos de mi mamá. Se acompañó con una que hace sorbete y hoy tiene los carretones. Claro. Y gracias a él yo vendo en la calle. Trato la manera de sacar adelante a mi mujer y a mis 2 hijos con la venta de sorbete. Siento mucho esta noticia, Samuel, de verdad. Espero que tu hermano salga pronto. Primero Dios. Espero verlo. Y bueno, que las cosas mejoren. Sí. Muchas gracias, amigo. ¿Y qué es lo que menos te gusta o lo que te gustaría cambiar? El tráfico. Mucho Creo tráfico. que, el tráfico es lo que más me gustaría cambiar. Bueno, muchísimas Ok, gracias, Grecia. Bueno, tenemos muchos retos a nivel social todavía, a nivel medioambiental, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho más nuestro ambiente, los recursos naturales y pues también ser como más solidarios a nivel personal como sociedad. Claro. Y pues eso creo que falta también mucha inversión en infraestructura pública, carreteras, pasos a desnivel para ayudar a movilizar más rápido internamente. Y pues eso creo que es como lo más importante. Si mejoraría algo, seguramente sería el trabajo. El trabajo, porque ahora en seguridad somos bastante bien, gracias al presidente Bukele, pero en economía sí todavía no nos nivelamos, seguimos el mismo nivel, podría decirse, básico. Entonces creo que sería una de las cosas que yo mejoraría. Y quizás, bueno, que no me gusta, me dijiste, ¿verdad? Sí. Y que no me gusta, a veces el calorcito. El calorcito a veces, pues, es un poquito incómodo, pero siempre vamos a la playita para... Ahondando un poquito en el tema del trabajo, Katy, ¿tú sientes que el problema es que no hay oportunidades laborales o es que los salarios son muy bajos y el costo de vida aumenta? ¿O qué es específicamente lo que no te gusta del trabajo o de la economía del país? Fíjate que lastimosamente, por ejemplo, ahora acá en El Salvador, tenés que tener por lo menos que 3 años o a veces 3 o 4 experiencias laborales de trabajo. Entonces, si tú no tienes eso, no puedes entrar a un trabajo básico, ya puedes hacer un call center, una asesora de ventas, etcétera. Entonces, deberían darle la oportunidad a los jóvenes de desenvolverse y pues agarrar la experiencia en ese trabajo que ellos buscan. Por ejemplo, si yo vengo a buscar un trabajo a una tienda de ropa y quizás nunca he trabajado ahí, que me den la oportunidad para yo poder desenvolverme y agarrar experiencia. Quién sabe si de ahí sale que una líder o una embajadora de esa marca o etcétera, ¿verdad? Entonces sí sería bueno que le dieran más oportunidades a los jóvenes en cualquier ámbito laboral, ya sea el periodismo, ventas, etcétera, para que pues mejore más. Y también quizá a veces, bueno, ahora las cosas acá en el país son súper caras, ya sea hoteles, playa, todo lo que tenga que ver con comercio. Con turismo también. Exacto, y el turismo ahora está bastante bien acá en El Salvador. Aumentado. Pero no nos ha beneficiado a nosotros los salvadoreños mucho porque el producto está más caro. Obviamente porque viene el turista, ¿verdad? Que nosotros pues siempre son bienvenidos, claro. Pero no nos suben sueldos, etcétera. Entonces creo que sí sería bueno que mejorara eso, que fuera equilibrado, tanto la economía como el trabajo. ¿Sientes que acá en El Salvador hay posibilidades laborales? O sea, ¿es posible conseguir empleo fácilmente? Yo creo que es una pregunta difícil porque sí creo que existe cierta brecha laboral, pero pues en mi experiencia personal pues he logrado conseguir empleo, pero sí sé que hay personas que les cuesta mucho optar esta opción. Señora Reina, ¿cuánto tiempo tenía sin venir a El Salvador? 15 años. Pero es salvadoreña. Soy nacida acá en El Salvador. ¿Y dónde vive actualmente? En Nueva York. He visto que como más de 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. ¿Qué fue lo que la llevó a irse de El Salvador? Me llevó a ir a El Salvador no por falta de trabajo, porque soy enfermera de profesión. Pero como estoy casado con un americano, me salió la residencia a los 6 meses. Al paquete familiar. Y extraño mi país. Como cualquiera. Extraño mi gente. Extraño la comida. Las pupusas. Las pupusas y todos los platos tradicionales que hay en mi país. Y cuénteme, ¿por qué decidió volver a El Salvador o venir después de 15 años sin haber venido? Uno es por la seguridad que hay. Tú andas un poco más seguros
porque están las calles más despejadas, hay muchos lugares como hay mucha seguridad, mucha patrulla. ¿Cómo era El Salvador cuando la dejó en comparación a ahorita que la vio? Porque nosotros la estamos viendo por primera vez así y no sabemos cómo era antes. 80 grados centígrados. Antes tú no podías salir ni andar un teléfono, ni andar nada por tanta delincuencia en las calles, en los buses y no había mucha seguridad en las colonias. Claro. Y hoy está, lo puedo decir con este presidente, el 100% muy seguro. ¿Recomendaría a todos sus hermanos salvadoreños que están viviendo en el extranjero a que vuelvan a visitar su país? A todos los paisanos que viven alrededor del mundo, es un país muy seguro, es un país, está abierto al turismo, tú puedes viajar para donde tú quieras y es 100% seguro. Gracias a nuestro presidente Bukele, ¿verdad? Muchísimas gracias. 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 ¿De dónde son ustedes? De Venezuela. Ah, mira, qué Sí. bueno. Yo tengo muchos gente que vive allá por donde yo vivo, venezolanos. En Nueva York. En Nueva York, pero lo van a sacar. Sí. Porque no es por ustedes, consigo yo tengo compañeras venezolanas muy trabajadoras y el problema ahora es que ellos ya no les quieren dar trabajo. Te preguntan, ¿de dónde eres? Venezuela. No. Es que por algunos que están haciendo algunas cosas mal, se viralizan las malas noticias y eso afecta a todos, ¿no? Sí, eso afecta a todos, porque ustedes, como cualquier persona de otros países, son muy trabajadores y no es porque les gusta los Estados Unidos, sino porque tienen que venir a sacar a su familia de origen. Tú ves Venezuela como está, Sí. los otros países, entonces la miseria, la pobreza, todo eso hace que la gente emigre a los Estados Unidos o emigre para otros países de Europa, por decir, vea, Sí. gente mucho en España. Sí. Entonces, pero como todos son muy trabajadores. Sí. ¿Ya? Pero bueno, por algunos malos pagamos todo. Así es. Pausita de entrevistas porque vi 18 licuadoras al frente de mí y un poco de jugos naturales y dije, me quiero tomar uno. De hecho, leí uno que dice quemagrasa. Una pregunta, si yo me tomo ese jugo, rebajo. Ah, tengo que ser constante. ¿Me puede dar 30 de una vez? Y me los tomo seguido. Bueno, yo le voy a pedir uno de esos quemagrasa que me llamó la atención, pero sin apio. Solamente naranja, piña y pepino. Y sin azúcar, por favor. Bueno, está bien, con apio, pues, como venga, con apio. Señora Yolanda, dígame. ¿Le pudiese hacer unas preguntitas acerca de la vida acá en El Salvador? Yo no vivo aquí, yo vivo en Los Ángeles. Ya me voy el 21. Ajá, ¿y por cuánto tiempo vino acá a Los Ángeles, a El Salvador? No, yo vengo todos los meses. Ah, viene todos los meses. ¿Y ha notado diferencia desde hace unos años para acá? Igual, miro yo hasta ahora los niños tienen miedo. ¿Ahora todavía? Sí, los niños, un niño, le pregunté a la policía y la niña temblaba y la señora me reclama, mire, reclámele al policía que le tuvo miedo a él, no a mí. ¿Verdad? Correcto. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, está bien pues. Muchísimas gracias. Amén. Y buen regreso a Los Ángeles. Amén. Saludos. Así me vino mi juguito quemagrasa en una bolsita. No sé ni cómo agarrarlo porque siento que si lo agarro por acá, o sea, la bolsa está como abierta. Vamos a ver. Creo que por aquí así. Hay más. Qué desastre. Vamos a ver. Refrescante. Además de que está frito. Espectacular. Me recuerda a los países del sudeste asiático en donde todos los juguitos te los dan en bolsa. Esa es una de las frases que más me encanta de Bukele y es que el dinero alcanza si nadie se lo roba. Es impresionante, pero funciona desde un negocio pequeño hasta un país entero.
si el dinero es bien administrado, si nadie se lo roba, yo creo que alcanza y sobra. Supuestamente somos el país más rico de Latinoamérica porque tenemos muchos minerales, petróleo, pero eso no se ve reflejado en las calles. Y es que realmente es una riqueza y somos, porque nada de eso nos pertenece, todo está en la naturaleza. Y más allá de eso, cuando no se administra bien, no alcanza ni para un dorito. Ahora nos vinimos al negocio de la señora Dora. ¿Cómo se llama este localcito para que la gente que esté viendo este video pues venga? Se llama Pupusería Chaday. Pupusería Chaday. ¿Y de qué tienen las pupusas, señora Dora? Ahí le tenemos de frijol con queso, revueltas, de jalapeño, de queso. Y le hacemos de mora, de chipilín con queso. ¿Cuáles son las mejores? La revuelta. ¿Y cuánto, es la que más piden. ¿Cuánto cuesta una pupusa? Le tenemos de 35, de 3 coras, de $1. De 35 centavos. 75 que son 3 cuoras, ¿verdad? Ajá. Y $1. Y $1. Y además veo que vende tamales. ¿Esos son como los tamales mexicanos? ¿O son tamales salvadoreños? Salvadoreños. Ajá. ¿Y cómo es un tamal por dentro de acá El Salvador? Ya me voy a comer uno, pero descríbemelo primero. Lleva pollito, ese le tenemos pollito. Ajá. Dora, cuéntame algo. ¿Cómo es la vida acá en El Salvador, en pocas palabras? Fíjese que hoy sí ya estamos bien. Ya todo está tranquilo. ¿Sientes que ha cambiado mucho en los últimos años? Sí, mucho. Sí, hoy sí ya vivimos bien tranquilos. ¿Desde hace cuándo aproximadamente? Desde 5 años. ¿De 5 años para acá? Sí. Desde que llegó el presidente Bukele. El presidente Bukele. ¿Y usted está de acuerdo con su reelección? Sí. Sí, yo sí. ¿Cuál sientes que son los cambios más importantes que han ocurrido desde que él llegó al poder? Lo del que quiero ver, lo de los presos. Ajá. Que hubo una limpia de los presos. Con eso estoy contenta yo. Claro. Porque ya es como normal salir a la calle, es muy antes tranquilo. no nos podíamos meter en cualquier lado. Ok. Y hoy sí ya todo el mundo podemos ir a todos lados. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en El Salvador, Dora? Quiero ver. Visitar lugares turísticos, como aquí, como el centro, está bien bonito. Está bien bonito el centro, ¿verdad? El centro histórico. Cada vez más lo están haciendo más bonito. Sí. ¿Y hay algo, Dora, que no te gusta o que cambiarías de la vida acá en El Salvador? No, hoy no. ¿Estás contenta con todo? Sí. Bueno, está bien. Ahora te voy a pedir una pupusa de la que más vendes y un tamalito. Voy a probar los dos. Y la pupusa bien cargada, de las de $1. Ya llegó mi pupusita de queso y de verdad que es muy parecida a una arepa. Súper delgadita, deliciosa. Me encantan, me encantan. Ya me llegó mi comidita. Me pedí 2 pupusas. Una de pupusa revuelta, que creo que es con chicharrón con queso todo revuelto adentro. Y la otra de jalapeños, la cual ya mordí. Y está súper picante. Miren los jalapeños ahí, pero delicioso. Ustedes saben que a mí me encanta el picante. Miren. También hay como una salsita que te ponen acá en la mesa, que lo voy a echar un poquito para ver. Dicen que es como una salsa de tomate y dice que puede picar un poquito, o sea, para meterle un nivel 2 al picante. Pero me lo voy a comer con el tenedor. Sé que no se debería, pero para no hacerme un desastre. Muchísimas gracias. Está muy bueno. Además, hay otro pote grandote acá que es como de vegetales encurtidos. Miren. Me dijo que tiene repollo, zanahoria y otros más, así como con un vinagre. Mira, un jalapeño ahí, mire. Un jalapeño. Bueno, yo le voy a poner toda esa vaina aquí para ver qué tal sabe. Son muy blanditas las pupusas. Me quemé demasiado, pero demasiado. Tengo el dedo inflamado. Pero está muy buena. De verdad, está muy buena.
Ahora voy a probar el tamal salvadoreño, que me dijeron que era diferente al tamal mexicano. Así que vamos a ver, abrirlo aquí en el medio, ahora un pedacito. Este es de pollo. Bueno, básicamente se ve que es masita y pollo. No sé si tiene algún otro ingrediente, no pareciera. Bueno, un aliñito del pollo, vamos a ver. Está muy rico. Para los venezolanos, sabe como un bollito de maíz, de eso que nos dan en una churrasquería y tal, pero con pollo adentro. O sea, está muy sencillo. Me gustan más las pupusas que el tamal, pero también está rico. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Elizabeth, ¿me puedes contar en pocas palabras cómo es vivir en El Salvador? Pues súper maravilloso porque pues de aquí son mis padres y es lo más maravilloso que puede tener uno, estar en la tierra donde es nativo, ¿verdad? Claro que sí. ¿De qué parte de El Salvador eres? Cuscatancingo. ¿Queda muy cerca de acá? Sí. ¿Normalmente cómo te vienes al trabajo? A veces en bus y a veces en moto. ¿Este es tu negocio o trabajas para este negocio? Trabajo. ¿Y qué tal has visto los cambios en los últimos 5 años aquí en el país? Sorprendente, súper sorprendente. Todo se ve demasiado rico, Elizabeth. Sí. Qué provocativo trabajar aquí. Sí. Mira, yo quiero que me cuentes un poquito más sobre todos esos cambios. ¿Qué sientes que es lo que más ha cambiado en el país? En realidad la seguridad. Hay mucha seguridad ahora. Prácticamente daba miedo acercarse al centro de San Salvador y a muchas zonas más, donde uno pues no podía ni entrar a lugares, ¿verdad? Así es que se han visto cambios sorprendentes, gracias a Dios. Ahorita, ¿cómo te sientes? Pues feliz porque nos podemos mover quizás de un lado a otro y tranquilo más que todo, eso. ¿Cómo te sientes con respecto a la reelección del presidente actual? Pues feliz porque si Dios permite que él esté en la presidencia, pues ahí va a estar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en El Salvador? Pues todo es sorprendente, las playas, que los paisajes, todo es sorprendente. ¿Y qué es lo que menos te gusta de vivir en El Salvador? Pues quizás la detención de tantas personas inocentes. Ok. Eso. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué ocurrió que esas personas terminaron en la cárcel? Pues a veces cuando agarraron a las personas prácticamente tenían que, más que todos los jóvenes, tenían que llevarlos para investigarlos y toda la cuestión, ¿verdad? Pero como ahorita tiene que ser un proceso, pues todavía no pueden salir ellos. O sea que sí hay muchos inocentes actualmente en las cárceles de El Salvador. Se puede decir que sí, y uno de esos son mis hijos. Ay, lo siento mucho, Elizabeth. Sí. Tengo 2 hijos detenidos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Casi 2 años y medio. ¿Y no los han procesado, no los han enjuiciado? ¿No tienes nada de información al respecto? No, nada que ver. No nos dicen nada, solo nos dicen de que van para el 2025 las audiencias prácticamente. Entonces no se sabe nada de ellos. Prácticamente solo se les lleva su paquete y eso es todo. ¿Y los detuvieron sin darte ninguna explicación? Sí, el hecho de ser joven, en verdad, que prácticamente ellos andaban trabajando y pues de un rato a otro solo me dijeron sus hijos los acaban de agarrar. Eso fue todo. ¿Y puedes tener contacto con ellos? No se puede. Nada. Nada. O sea, ¿no los has visto desde entonces? No se puede ver. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo y espero que eso cambie pronto. Sí, primero Dios que sí, como le digo, o sea, sí hay cambios sorprendentes y qué bueno porque pues sí, o sea, ¿qué tal si uno de mis hijos corría peligro? Claro. Entonces, en mi corazón y en mi mente digo yo, si Dios me los ha guardado y los ha metido ahí, es por algo. Y así como se han metido, pues ellos van a salir también. Sobre todo porque son inocentes. Sí, claro. Sí. Bueno, te abrazo. Gracias por esta entrevista.
Estoy temblando, ok. Acabo de terminar de hacer la entrevista con Elizabeth. Esto para mí es algo muy nuevo. A pesar de que tenemos 5 años con el canal, para mí hacerle preguntas a un desconocido me aterra. Yo estoy temblando, igual que la persona que estoy entrevistando, yo también detrás estoy temblando. Y cuando comenzó la entrevista dije, ay, no estoy haciendo las preguntas como me gustaría. Pero seguí charlando con Elizabeth y terminó siendo una entrevista muy reveladora. Nos contó algo muy personal, muy difícil de procesar y estoy como, wow, qué increíble es visitar un país y escuchar a las personas que habitan en él. Creo que esa es la única forma de verdad conocer un lugar. Y lo estamos haciendo y espero que se lo estén disfrutando. Aunque las historias hasta ahora han sido muy duras. Yo creo que no me esperaba nada de esto. Me encuentro con Rubín, él prefiere no salir, pero igual le vamos a hacer las preguntas. Rubín, en pocas palabras, ¿cómo es vivir acá en El Salvador? La verdad es, a partir de que está el presidente Nayib Bukele, está mejor. Porque anteriormente con los demás presidentes era uno como persona, como joven, no podía andar en cualquier lugar, no podía entrar en las colonias, no podía salir de su vivienda solo a diferentes horas de la noche o del día. Era bien complicado. Y en estos últimos 5 años, ¿qué otros cambios has visto en el país? Ha mejorado la salud, la atención de los hospitales es muy buena. Yo, de hecho, he visitado diferentes hospitales para pasar consulta o ver o por observar la atención y sí es muy buena. Y igual manera la educación está mejorando y los sitios turísticos son más concurridos, hay mejor, como le dijera, mejor seguridad, uno puede salir a los sitios y no corre peligro. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en El Salvador? Pues, ¿cómo le diría? Descuida, no hay presión. Las pupusas son increíbles, por ejemplo. Sí. La de o lo oculta o los planes de rendero. Ok. Sí. Pues la verdad vivir en El Salvador es una dicha. Cualquier persona quisiera vivir acá, gente de muy lejos quiere vivir acá. Y es una gran dicha estar en un pequeño país, pero que a la vez es grande. Y si tuvieses la oportunidad de mejorar algo, ¿qué mejorarías? La verdad sería la economía. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Qué sientes que hay que mejorar en la economía? Por ejemplo, la oferta de empleo. Oferta de empleo contra demanda es muy mala acá. Hay empresas que a uno le pagan por la poca experiencia y piden mucha experiencia y poco el salario. No. Justo nos acaban de comentar eso, que te piden varios trabajos y si estás apenas comenzando en el ámbito laboral, pues obviamente no vas a tener y se te va a dificultar conseguir. Sí, la verdad, yo de hecho he estado en una empresa recientemente que pues el salario era el salario mínimo. El salario mínimo acá es $3.65. La experiencia que ellos necesitaban era de una persona que ya tuviese 30 años. Yo apenas tengo 21 años. Imagínate. Sí. Y con lo que ganas con esos 365, ¿correcto? ¿Te da para vivir independiente? No. 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 Es mejor, o sea, sale mejor seguir con la familia y todos apoyarse que abrir camino por cuenta propia. Sí, sí, la verdad, porque de igual manera a veces uno trabajando y de hecho que los trabajos son a distancia, uno tiene que madrugar, tiene que gastar digamos, del salario para poder trasladarse, no le queda mucho para sobrevivir. ¿Y en estos momentos estás estudiando? Sí. ¿Y estudias en una universidad pública o privada? Una pública. Y todo gratis, no tienes que pagar absolutamente nada. Solo las materias, la inscripción de materias cada año, pero solo es que son $8. Una pausa comercial para arreglarme la barba y el pelo. Ya tenía varios días queriendo cortarme todo esto para no salir tan mamarracho en los videos
Pero bueno, hoy fue el día. Encontré una barbería bastante chévere acá en el centro comercial Multiplaza y cuesta $24 arreglarme el cabello y la barba. ¿Y qué tienes en la nariz? Ni idea. Me dijeron que me habían hecho una vaina ahí, pero no sé ni qué. Creo que es para quitarse los puntos negros o algo así. Ya llevamos varios días en El Salvador desde que empezamos las entrevistas a salvadoreños de cómo es la vida acá. Pero no queríamos despedir este video sin preguntarle a un extranjero, especialmente un venezolano, que lleva 6 años, me dijiste, ¿no? 6 años y medio tengo acá, sí. Conozcan a Tomás, él es venezolano, vive acá en El Tunco, en el Surf City, en El Salvador. Cuéntame, Tomás, ¿por qué tomaste la decisión de venirte a vivir acá? Bueno, mi pana, yo tenía ya entre 6 y 6 el migrar por las situaciones difíciles que estaba en Venezuela, pero también estaba buscando ya hacer un cambio y aparte que pues mi filtro era muy sencillo, que tuvieran dólares, que hablaran español y que se pudiera vender, pues llevar una actividad económica sencilla. Ok. Bueno, por eso. Y te viniste para acá a El Salvador a vender pulseritas y artesanías acá en la playa, ¿no? Correcto, este es el emprendimiento que tengo, pues así no estaba cuando llegué, obviamente llegué con uno de esos tubitos nomás, pero ya íbamos creciendo, incluso tenemos un personal que va fabricando las pulseras de acá salvadoreñas, también generó trabajo acá en El Salvador. Ok, ¿has crecido el negocio? Sí, de hecho si quieren seguir el Instagram del negocio se llama Leven and Go, así nos pueden seguir en Instagram, yo no sé si ahí se puede ver. Claro que sí, no, y dejamos el Instagram acá en pantalla, claro que sí. Excelente, sí, a eso vine, mi pana, echarle piernas acá y bueno, ahí vamos, poco a poco creciendo, ahora también tenemos una cabañita que se ofrece a los turistas acá mismo en El Tunco, entonces pues estamos para recibirles por acá con todo gusto. Ok, Tomás, cuéntame cómo ha sido el cambio en el país desde que llegaste hasta la actualidad. Sí ha habido bastante, ha habido mucho crecimiento en el sentido de que ahora muchas personas que eran internas de El Salvador están conociendo su propio país. A mí me impresionaba mucho cuando llegué, por ejemplo, que tenía amigos que, no sé, de 20 años, por ejemplo, que ellos estaban a media hora de la capital y nunca habían ido a su capital. Y yo dije, pero tú no conoces, no, vas a tentar parada y aquí te voy a recibir. Pero yo nunca he ido. ¿Cómo no venir? No, me da miedo montarme en un bus. Así era el asunto. Entonces, y así como testimonios como eso hay miles. Claro. Entonces, sí, la verdad que la dinamización que tuvo la economía aquí adentro, la gente ahora viniendo, tengo muchos amigos también de afuera que eran salvadoreños, pero se fueron cuando eran niños, antes de la guerra o en el principio de la guerra y ahora sí vinieron. Entonces, pues bueno, se ha cambiado mucho en ese aspecto y la seguridad también. Acá en El Tunco hay algo muy particular que antes era también muy parecido a lo que ahora es el sabor completo. El Tunco era como una cosa como que la gente incluso no lo fastidiaban porque como que les gustaba. Venían aquí a pasarla bien, a no meterse nadie con nadie, entonces y la misma gente de acá también lo cuidaba mucho. Pero ahora la realidad del Tunco como que se expandió para todo el país. Claro, porque aunque el Tunco era seguro, quizás a los inversionistas les daba un poco de miedo poner dinero acá y una vez que las cosas mejoraron en términos de seguridad, se ha visto más como no solamente inversión, sino turismo extranjero, que al final es quien trae la mayor cantidad de dinero, ¿correcto? Sí, así mismo es. ¿Y qué te parece la reelección de Bukele ahorita? ¿Sientes que va a seguir agregando al país? Sí, yo creo que sí, que en líneas generales está genial. O sea, que la verdad que se apoya. Hay algunas cosas que sí sugeriría hacerlo de una manera un poco más efectiva. De repente acá el proyecto de subsidio ha mejorado mucho el aspecto y ha empezado a hacer mejores, o a introducir más facilidades al turismo. Pero hay algunas formas en las que están haciendo las cosas que sí sería importante que por lo menos que consultaran. Por ejemplo, cuando van a traer un proyecto, que pues bueno, lleguen y pregunten a la gente de los locales que tienen décadas acá viviendo qué les parece, para ver si de repente pueden sincronizar. Por lo menos nosotros los vendedores que estamos para acá, para allá, yo ando ahorita en una scooter, pero andaba caminando por ahí, ya no habían sacado, tuvimos 3 meses que la pasamos pero chiquitica, entonces, y tampoco es la idea, sino incluso estábamos, bueno, vamos a hacer una cosa bien bonita, bien chévere, o una tiendita bien coqueta, y bueno, se paga el valor que es, no pasa nada, pero no se incluyó eso, no le preguntaron incluso a los locales gigantescos ¿qué querían? Exacto, entonces colocaron un asunto y bueno, pero está quedando bonito, o sea, no es que solamente que se puede hacer mejor. Claro. Tomás, en estos 6 años que llevas acá, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en El Salvador? La gente.
La gente, men, pero, o sea, son de los pueblos más nobles que yo he conocido. Ya gracias a Dios llevo a algunos países y de verdad yo estoy mega hiper agradecido con los salvadoreños, pero que no tienes idea, men. O sea, cuando yo llego a El Salvador, yo sentí que había llegado a la Venezuela de los 90, de los 80 y tanto, que la gente sabe que te abraza, vete para la casa, que comemos aquí, no te quedas ahí durmiendo, no sé qué, y apenas te acabas de conocer. Claro. Igual, el salvadoreño. Entonces, cuando yo llegué acá, sentí como que hice un viaje en el tiempo, pero a lo positivo, ¿no? En ese sentido de que lo bonito, lo cálido, y esa nobleza, de ese apoyo de la gente es pero increíble. O sea, y aparte el temple de trabajador que tienen son pero laboriosos como poco. Mi personal vive a unas 3-4 horas de acá y me llega a veces a la casa a las 6 de la mañana. ¡Wow! Y casi quisieron que ahora saliera. Claro. Es increíble, increíble. Esa gente son trabajadores, pero yo me quito el sombrero, de verdad, increíble. Me dan cátedra. ¿Y algo que no te guste o que mejorarías? Quizás lo que me mencionaste ahora. Eso, el transporte público, las pósteres estas blancas, yo de verdad que le hago un llamado, si a esto lo escucha alguien del gobierno, por favor, organicen ese asunto, de repente unas 2-3 empresas que puedan suministrarle un pago digno a ellos y ya ellos no se estén peleando los clientes, exacto. O dejen valiendo a la gente, que pasa mucho acá, nos dejan, uno saca la mano y se le vale y siguen de largo, o sea, claro. Y te tratan a las patadas, o sea, no hay esa cultura. Sería bonito y excelente que trabajaran eso, porque lo demás está, pero todo me llega de sabor y bueno, me quedé viviendo acá. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, por esa palabra. Que te siga yendo excelente y que el país también siga avanzando y beneficie positivamente a todos los que están acá viviendo. Esa es la idea. Bueno, así que les esperamos por acá en el Tunco. Vénganse, lléguense. Gracias. Y así, mis locos, concluye la serie de entrevistas a salvadoreños y extranjeros acerca de cómo es la vida en El Salvador. Sin embargo, yo no quiero cerrar este video sin antes darles mi opinión acerca de lo que viví como turista en El Salvador, y es que la verdad se notan muchísimo los cambios, aunque no estuve años previos a el mandato de Nayib Bukele, por lo que nos comentaban muchos locales e inclusive amigos que habían tenido la oportunidad de venir antes de este cambio en El Salvador. La situación se siente muy tranquila y, como mencionaba el venezolano que entrevistamos ayer, la seguridad es el primer pilar al cual atacar o al cual prestarle atención cuando se trata de una transformación en un país, porque sin seguridad no hay inversión extranjera, no hay turistas que quieran venir a visitar el país, no hay ni siquiera esperanza del mismo salvadoreño en que el resto de las cosas cambien. Por eso yo creo que, bueno, desde mi opinión, desde mi perspectiva como un simple turista acá en El Salvador, el presidente ha estado haciendo las cosas bien. Quizás algunas han tenido daños colaterales, como lo mencionaban las personas que tenían a sus hijos inocentes presos, siempre y cuando hayan sido inocentes, porque claro, esa es su versión, nosotros tampoco sabemos ni podemos meter las manos en el fuego por nadie, pero creo que este segundo periodo demostrará si todo lo que se ha venido haciendo bien en el primer periodo de gobierno se continuará y pues se mejorarán las diferentes áreas que las personas en las entrevistas se estaban como quejando. Considero que hay tantas opiniones como personas hay en el mundo y pudimos documentar muchas, muy variadas, de todo tipo. Tratamos de acercarnos a señores, señoras, jóvenes, muchachos que pudieran transmitirnos lo que ellos han vivido acá, porque al final uno es un espectador que lo ve todo desde afuera, desde las noticias, pero no es lo mismo alguien que tiene años viviendo y estando acá en El Salvador. Simplemente quisimos ser una pantalla para mostrar todo lo que nosotros en este tiempo tan corto hemos estado viviendo. Vamos a hacer muchos más videos de El Salvador. Nosotros ahorita nos encontramos en la playa a disfrutar un poquitito de Surf City y nada, espero que les guste. Si tienes otro comentario, si tienes otra opinión, si eres de acá de El Salvador y quieres responder estas preguntas, te invito a hacerlo de la forma más respetuosa posible en los comentarios. Recuerden que no hay solo una forma de pensar, cada cabeza es un mundo, así que todas se tienen que respetar, siempre y cuando no afecten y no dañen a otra persona. Por supuesto, hay cosas que no se pueden permitir, pero cuando todo se hace con respeto y con amor, es aceptado en este canal. No olviden suscribirse también y pues dejar un buen like. Nos vemos en el próximo video, mis locos y mis locas de viaje.